En este tercer debate seguimos apoyando la postura a favor de que el hombre adquiere y desarrolla el lenguaje, y que no hay algo biológicamente programado para hacer nuestro propio uso del lenguaje. Con las cualidades para comunicarnos que obtenemos al nacer no nos es suficiente para explicar lo que necesitamos o requerimos, y damos un mensaje sin significado propio, pues este mensaje carece de complejidad. La necesidad del ser humano para poder transmitir ideas completas a los demás es lo que dio resultado al lenguaje, el cual es la representación de la realidad gracias a nuestro pensamiento, el cual es el resultado del proceso mental denominado pensar, y este tiene que ser comunicable o expresable con el lenguaje. El pensar es el proceso mental por el cual los seres humanos, en contacto con la realidad material y social, elaboramos conceptos, los relacionamos entre sí y adquirimos nuevos conocimientos. Gracias a estos conceptos que elaboramos podemos clasificar los objetos, adaptarlos y operarlos. Con estos objetos desarrollamos una red de conceptos que se encuentra registrada y fijada en las palabras que componen el vocabulario de la lengua que hablamos. Estos objetos que representamos o definimos con el lenguaje lo obtenemos de la realidad, lo cual es aquello que pertenece al mundo donde vivimos y por lo tanto lo que existe en el espacio-tiempo. ¿Cómo se relaciona el lenguaje y la realidad? ¿Es lo mismo la palabra luna, el objeto luna? ¿Qué relación hay entre el significado y el referente? Bertrand Russell, filósofo, matemático, lógico y escritor británico, mantuvo dos tesis generales a la relación del lenguaje con la realidad y el aprendizaje de éste. Estas dos tesis son: el realismo semántico, que consiste en la identificación de la teoría del significado con la teoría de la referencia, identificación que implica que el significado de una expresión es la identidad a la cual sustituye. Además, la teoría semántica depende de las teorías ontológicas y epistemológicas en el sentido de que según sea la estructura de la realidad y nuestro conocimiento de ella, así será la estructura lógica del lenguaje. Es decir, que depende qué tanto sepamos nosotros de la realidad para hacer un uso lógico y ordenado del lenguaje. Y el principio de aprendizaje por familiarización, en la cual postula que el significado de una expresión es la entidad a la cual sustituye, que el significado de una expresión se aprende cuando se conoce a la entidad a la que ésta sustituye. Gracias a esto podemos decir que el lenguaje no surge de algo biológicamente programado, sino que necesitamos tener un conocimiento previo de nuestra realidad y el entorno social con el que necesitamos comunicarnos, para hacer un buen intercambio de pensamientos, ideas y sentimientos de una manera más clara. El tiempo es de suma importancia para la adquisición del lenguaje, ya que éste lo condiciona y lo desarrolla, pues el lenguaje tiene que ser adquirido y desarrollado, no es una habilidad innata que necesita de un tiempo específico para aprenderse. Existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, que es cuando se desarrollan algunas de las facultades neurológicas que permiten aprender el mismo. En psicología y biología del desarrollo, el periodo crítico es una fase donde un organismo recibe un nivel alto de sensibilidad a estímulos externos que son obligatorios para desarrollar alguna habilidad en específico. Eric Lemberg, lingüista y neurólogo de la Universidad de Harvard, favorece la teoría del periodo crítico. Él se dio cuenta que después de la pubertad el cerebro pierde plasticidad, ya que sus funciones se vuelven permanentes. Por lo tanto, si el lenguaje no se aprende antes de esta etapa, antes de la pubertad, nunca formará parte de las funciones cerebrales. Existen algunos casos de niños que han sufrido un aislamiento, como por ejemplo Ginny, de quien ya habíamos hablado, pues ella no desarrolló las áreas cognitivas, sociales y lingüísticas, por permanecer en un entorno sin estímulos durante mucho tiempo, y con esto la falta de habilidades básicas como el lenguaje, movimiento y memoria espacial. Un ejemplo que nos permite ver cuál es la importancia del tiempo para la adquisición del lenguaje es cuando en la película Arrival de Denis Villeneuve, el coronel Weaver, quien está al mando de la operación, le pide a Louis Banks y a Ian Donnelly que encuentren los patrones de la lengua que pretenden descifrar y llegar hacia las respuestas, de dónde vienen y qué es lo que pretenden. Y a esto, Louis le dice que tomará tiempo, que no es una cosa de un día, que puede tardar varios meses para que los aliens y ellos mismos puedan comprenderse entre sí, ya que si lo tratan de hacer prematuramente,
puede entender mal el mensaje y reaccionar de manera negativa contra nosotros o nosotros contra ellos. En mi contraargumento puedo decir que el tiempo no es importante para el uso adecuado del lenguaje, ya que siempre está ahí, pues nosotros los humanos tenemos características propias como las que postula Mark Hauser, científico de la Universidad de Harvard, con gran prestigio en psicología y biología evolutiva. Estas habilidades propias son el combinar diferentes tipos de conocimientos para crear, registrar y transmitir nuevos conocimientos, aplicar los conocimientos a la resolución de problemas, crear y entender representaciones simbólicas con el uso de los sentidos y establecer un pensamiento de acuerdo a la información recolectada. Esto significa que utilizamos a la razón para hacer uso de nuestro lenguaje, la cual está desde que nacemos, pues podemos notar que cuando un bebé se lastima, se queja o quema con algo, el bebé deja de utilizar o de acercarse a aquello que le causó esta sensación de dolor o disgusto que no le favorece en nada. Entonces, si el bebé puede hacer un pequeño razonamiento con estas experiencias propias, sin que nadie le enseñe a usar la razón, ¿cómo es que comprendemos el lenguaje? Noam Chomsky dijo que el cerebro humano contiene un conjunto de reglas para organizar el conocimiento del lenguaje. Por lo tanto, es posible pensar en que todas las lenguas tienen una básica estructura en común, una gramática universal, o el hecho de que el lenguaje ya está desde que nosotros nacemos y hacemos presencia en nuestro mundo. Esto quiere decir que el tiempo que transcurra no importa, porque el lenguaje ya está ahí, no importa si es tarde o temprano. Lo que importa es que el lenguaje ya forma parte de la realidad y por defecto ya sabemos cómo desarrollarlo y transmitirlo a los demás. Podemos decir que como seres humanos respondemos a ciertos estímulos de la misma manera, con lo que experimentamos en determinado tiempo de nuestras vidas, a base de nuestras experiencias. Pues si intentamos transmitir algo de nuestra realidad con poco tiempo de conocimiento o entrenamiento del lenguaje, nuestro mensaje será muy prematuro, por lo que los oyentes no entenderán y le darán miles de interpretaciones de lo que realmente queremos decir. Con esto podemos entender que el lenguaje debe tener una estructura para que se pueda entender o sea comprensible para todos, por lo que debemos ser entrenados para poder hacer más satisfactoria la habilidad de intercambiar conocimientos, como lo hemos estado haciendo durante estos debates en la clase de filosofía, y mediante diferentes posturas con conocimientos previos para poder defender y argumentar lo que pensamos, pues necesitamos de un tiempo determinado para poder favorecer nuestra postura, ya que el tiempo es muy importante.